Mateo 9, del 35 al 38, y otros se prepara con Mateo 28, 16 y 17. 28. 16, 17. Hermana Vivian, ¿quiere leerlo? Estoy buscando. Está buscando. En 35, Sí. Mateo. Léanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, perdón, quiero hacer un paréntesis. Dice, recorría Jesús. ¿Qué recorría haciendo? Todas las ciudades y los pueblos, Ajá, ¿qué era lo que estaba haciendo? Predicando. enseñando, Número 1, ¿qué estaba haciendo? Predicando. enseñando. Leo. Primero recorría. Recorría. Enseñando. Enseñando, ¿sí? Si la Biblia es suya, puede marcarla ahí con el rayón. Enseñando. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Enseñando, Oh, bien. ¿Qué otra cosa más? predicando, Predicando. ¿Y qué otra cosa más? sanando, Ajá. ¿Qué otra cosa más? Predicando, sanando enfermedades y toda dolencia. Ajá, y todas las dolencias, ¿sí? Toda dolencia. Entonces, ¿qué tiene que tener el Evangelio del Señor? Enseñanza, predicación, sanidad, sanidad y liberación, ¿sí? Enseñando. Sí, eso era lo que él hacía, ¿sí? Y lo que él sigue haciendo. Sigamos la lectura, tía, siguiente versículo, por favor. En el 36. ¿Sí? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El siguiente. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. amén. Muy bien. Leamos Mateo 28, 16, ¿Mateo qué? 17. 28, 16. 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, muchas gracias. Voy a señalar tres cosas, tres principios básicos o principios generales del por qué hacer ministerio, del por qué hacer ministerio, por qué. La mayoría de las veces la gente se fija en el cómo se hacen, pero no el por qué se hacen. Y hay gente que copia el cómo se hacen. Así lo hacen, yo también puedo hacer eso que él hace, y se van a hacerlo, pero no saben por qué se hace. Solo saben cómo se hace. La gente sabe cómo tener un programa, la gente sabe ¿cómo se llama? La rutina de culto, que va, que viene, pero no el por qué deben hacerse las cosas. El primer texto que leíamos, vemos al Señor Jesús recorriendo las ciudades, las aldeas, y Él estaba enseñando.
Él estaba predicando el evangelio del reino, dando el mensaje, sanando las dolencias, sanando las enfermedades, quitando las dolencias. Y él se fijó allí en algo y dijo: la verdad, yo veo las ovejas dispersas, desamparadas, como que no tienen pastor. ¿Sí? Y cualquiera hubiera dicho: pero si tú eres el pastor, ¿cómo dices que no tienen pastor? Y dijo el Señor: la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Primer principio que vamos a rescatar aquí es que la iglesia debe, antes que pensar en crecimiento, debe aprender a pensar en las personas. El ministerio se trata de pensar en las personas. ¿En qué era lo que Jesús estaba ahí? ¿Qué era lo que Jesús, como el iniciador de un ministerio, el fundador de la iglesia, qué era lo que a él le preocupaba a él? La gente. Tener multitud. Si hubiera tenido un templo, hubiera sido un templo full, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estaba pensando Jesús? Iba la gente. No dijo él: Pedro, ¿qué tal si cae una tormenta aquí y esta gente se nos moja? Tenemos que hacer un templo para esta. Pedro, registra sus nombres. Pedro, programa. No. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Buscarlos ¿En qué estaba pensando él? en las almas. Estaba pensando en las personas. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo ministerio? ¿Qué es lo que a mí me motiva al ministerio? ¿En qué estoy pensando al momento de decir: quiero servir a Dios y quiero fundar un ministerio? ¿Qué estoy pensando? ¿En la fama? Alma. ¿En la popularidad? ¿En el templo que sea muy lindo, fino? ¿Verme en una imagen parado frente a una gran multitud y lleno de unción y de gloria? ¿O estoy pensando directamente en las personas? Las almas. El ministerio se trata de pensar en la gente, a favor de la gente. Eso era lo que Jesús estaba pensando. Él dijo: yo veo las multitudes, pero sinceramente las veo como ovejas sin pastor. La mayoría de nuestros escenarios eclesiásticos, religiosos, vemos a un predicador frente a él. Y multitudes asisten para ir a escuchar un sermón X día de la semana, pero no sienten que tengan a un pastor que les enseñe, un pastor que les ministre sanidad, un pastor que les ministre liberación. Jesús se da cuenta de algo, que él solo no va a poder, porque a él no le importa la fama, a él le importan las personas. Él sabe que no va a poder llegar a cada persona, ¿sí? A cada persona, sin importar quién ésta sea dentro de la clase social, si es estudiada o no, si es pobre o es rica, es un alma y es una persona por la que Él vino a salvar y a la que Él desea que sea pastoreada. Jesús está pensando en la gente, ¿sí? No en la multitud, sino en cada uno de ellos. Y por eso su oración aquí es rogar pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que un ministerio sea eficiente? Obreros. ¿Miembros u obreros? Obreros. Entonces, ahora, si lanzáramos esta pregunta,
¿Cuántos quieren ser obreros? Ahora viene aquí esto. Puede decir, no, pues cuente conmigo, yo estoy para el programa de la iglesia, para el programa del culto. No nos desenfoquemos. Jesús no está pensando en el programa como tal, no está pensando en el culto. Jesús está pensando en las personas. Y Él dice que quiere obreros para trabajar a favor de las personas, no a favor del programa. La mayoría de las personas dicen, no, yo estoy sirviéndole a Dios porque soy ujier. Pues, está bien, eso no es que esté mal. Estoy sirviendo a Dios porque yo canto en la alabanza. Estoy sirviéndole a Dios porque yo soy el que llevo la tesorería, porque yo soy el que hago X cosas dentro del programa de la iglesia. ¿Y a Jesús le preocupa el templo que esté limpio o le preocupan las personas? Entonces la gente se involucra en el programa y descuida la asignación que el Señor nos dio por las personas. Y la gente se siente bien así. Un culto que fue a servir sin saber por qué está ahí. Por eso es que la gente no le haya sentido después. Dicen, yo no sé a qué hora me comprometí a servir aquí. Y mire, la gente deja sucio todo. Mire la gente, es que la gente, y la gente, y la gente, y la gente. Recuerde que fue por la gente que fue llamado. ¿Sí? El ministerio se trata de pensar en las personas. Jesús está pensando en él, le preocupa. Él miró, cualquiera hubiera dicho, este ministerio es exitoso, no mira cuánta gente reúne. Y el predicadorazo, ¿verdad? Y las señales, es un ministerio. Jesús dijo, este ministerio no es exitoso. Reunir gente no es éxito en el ministerio. Es lo que estoy enseñando. Amar a las personas, a entender el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Yo sé que servir a Dios produce una autogratificación en nuestro corazón y Dios lo ve así, pero Dios me manda a ver las personas, a amar las personas, a servir las personas. El ministerio de Jesús se trata de que la visión es la gente, es las personas, su bienestar. Por encima de nuestro, la visión del ministerio es almas, son personas. El enfoque del ministerio son las personas. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15? Juan 15:3. Nadie tiene mayor amor de este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo dice, no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Y de ahí qué más dice? Vosotros sois sus amigos. Vosotros sois sus amigos, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Queremos ser amigos de Jesús? Mire, nadie tiene mayor amor que este, el que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. ¿De qué se trata entonces el ministerio? Se trata de, lo que decía la hermana, sembrar vida. Yo no debo de ver el programa de la iglesia, yo debo entender que estoy sembrando mi vida a favor de otras vidas.
Y que la manera de Amén. mostrar mi amor hacia esas personas es sembrando esa vida. Prioridad, ministerio es encontrar una razón por qué morir. Cuando uno encuentra la razón por la que está dispuesto a morir, entonces encontró una razón para vivir. Mientras uno no encuentra una razón de por qué morir, uno no sabe por qué vive. ¿Para qué vive? Pero cuando vemos el ministerio, no es el hecho de que necesitamos a Dios, sino que tomamos de parte de Dios la comisión, ¿sí? No es cómo lo hace, que viera qué bonito esto. Yo sé que está toda esa pantalla, pero y no es que esté malo, pero el desenfoque de las iglesias, ¿sí? Uno debe de ser ministerialmente bíblico. Yo no debo copiarle a X pastor, yo debo copiarle a Jesús. Amén. Yo debo tomar el formato de la Biblia. Yo no puedo decir, porque no es el pastor Esteban el que no, es Jesús. Yo no estoy sirviendo X modelo, estoy sirviendo el modelo de Jesús. Amén. ¿Por qué no hubiera dicho, pues ya ni evangelicen, vean tanta multitud que hay aquí? Somos un ministerio exitoso. A veces el afán por querer ver lleno un templo, y hagamos esto, y hagamos lo otro, y acá, y se llena, y el templo, cuando los problemas y las pruebas vienen sobre estas personas, entran, salen, porque no hay un fundamento en ellos. Porque ¿qué estaba haciendo Jesús mientras recorría? Enseñando. Y para enseñar hay que tener, no solo, para enseñar no tiene que tener un receptor, ¿sí? El receptor que esté dispuesto a aprender, porque la única manera de multiplicar es a través del discipulado, es de discipular. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende de su mentor para luego seguir su ejemplo. Y Jesús se dio cuenta de que él solo no podía, ¿sí? Nunca iba a poder. Cuando un pastor dice que tiene 500 miembros, ese pastor es súper pastor. Es más grande que el hombre araña. Es más grande que Superman porque tiene 500 ovejas. ¿Sí? No puede él hacer una labor efectiva de esa manera. Y solamente conoce de los 500. Sí. Entonces, Los que limitan, no vamos a la casa de sí, a veces los líderes, él dice que son líderes. líderes de 20. Si no amamos a la gente, no le prediquemos. No. El enfoque de Jesús eran las personas. Cuando yo veo a la persona y le amo por el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, yo no veré obstáculos con tal de servirlo. Estaré dispuesto a todo por alcanzarlo. Nosotros vemos a Jesús recorriendo y no en carro. Ajá, en chancleta. Recorriendo ciudades, aldeas, Puro pie. largas distancias por una persona, por un endemoniado, por una samaritana. Hoy solo somos peros. Hoy el pastor quiere tener todos los días de la semana. Ay, ¿cómo hacemos para motivar? Hagamos culto de caballeros, culto de damas y ahora culto de niños, porque también a los niños hay que poner entonces un culto de niños. Heraldos del rey. Culto es desde el domingo hasta el otro domingo, todos los días. Y usted ve que la iglesia puede llenar el recinto, mas sin embargo no hacer ningún impacto en su sociedad.
Ni en las familias. ni en las familias. ¿Por qué? Porque ellos son oyentes, son convertidos, pero no son discípulos. No son discípulos. Y una vez que Jesús tenía sus discípulos y miró que la multitud sobrepasaba a sus discípulos, dijo: yo veo a la gente como ovejas sin pastor. Que yo solo sea su predicador para ellos equivale que ellos no tengan pastor. Las veo como ovejas desamparadas, en completo desamparo. Por eso es que las iglesias están llenas de gente atormentada. No están discipuladas, no están enseñadas. ¿Sí? Porque hay beneficios de tener un recinto lleno. Ah, claro, ¿no? ¿Sí? Más bonito para foto, pues los ingresos son mayores, y hay quien pues prefiere tener ese recurso para pagar sus rentas y todo, que realmente estar haciendo la función de pensar en las personas. El ministerio se trata de esto, no del culto, sino la gente, las personas, ¿sí? Jesús, en vez de salir contento de aquella gran multitud, salió con su corazón triste. Salió a orar y a decir: Padre, envíame obreros, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ya les he hablado yo sobre las estadísticas del 80-20. 20% de la congregación comprometido, 80% no. ¿Sí? Y si solo el 20% está en una reunión, aquello pareciera que fracasó la iglesia. Pareciera que el 80% es la pantalla y la fanfarria del templo de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y aquel activismo, aquel cansancio, aquel corre sin ninguna dirección, sin ninguna instrucción. Entonces, lo primero, amados, que nosotros tenemos que aprender es a ver como Jesús ve, ¿sí? A ver a las personas. Jesús ama a las personas, y yo debo también amar a las personas tal y como son, tal y como están, y tener en mi corazón el deseo de servirles en nombre de Dios. En el nombre de Jesús, llegar a ellos. Entonces, lo primero es el énfasis, las personas. Jesús ahí está pensando en la gente. ¿Sí? No le digo a Judas, reporta los ingresos. Oh, Señor, en este culto tenemos para pagar mañana las luces que queremos comprar, porque ya verano voy. Mateo, deme, ¿cuántos vinieron hoy? No, Señor, no. Disculpa, pero no los pude ni siquiera Contar. ¿sí? Publíqueme eso para que vean. Jesús salió triste, dijo: yo los veo que no hay quien los cuide, no hay quien piense en ellos, ¿sí? No hay alguien que esté cerca de ellos para que los oriente, para que los despeje sus dudas, para que los consuele, para que ore por ellos. Entonces hay que orar por obreros. Si algo Jesús espera de nosotros es que me convierta en un obrero. ¿Sí? Y una vez que estoy dispuesto a dar la vida, me convierto en su amigo. Hay niveles. Su amigo, porque quiero hacer lo que él quiere hacer. Entonces se trata de esto, se trata de sembrar nuestra vida, encontrar una razón. Esto debe de ser lo motivante. Imagínese usted que el cielo se motiva por un pecador que se arrepiente y hace fiesta. Quiere decir que cuando no hay ni un pecador que se arrepiente, el cielo no tiene fiesta. Por muy bueno que haya estado el culto para nosotros. Fiesta abajo, pero no fiesta arriba.
Sí, pero eso entonces no es éxito a la manera de Dios. Exacto. Entonces el segundo principio es, el éxito del ministerio es el hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué dijo Mateo 28? Dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. ¿Qué andaba haciendo él? Recorriendo ciudades y aldeas, enseñando. ¿Qué nos dijo él que mandaba? ¿Qué? Enseñando. ¿Eh? La enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, o con vosotros todos los días, hasta el fin. ¿Hasta dónde debe durar esta visión? Hasta el fin de nuestros días. Este no es nivel de cuenta de ahorro, de retiro. Ahorre aquí 5 años y luego retires. El ministerio es para toda la vida. La visión del ministerio significa esto, que es con perseverancia y es para siempre. Hay una forma en la que podemos llegar a ver un fruto y es a través de la perseverancia, a través de la disciplina, como lo decía la hermana ahora. ¿Sí? No se puede coronar el atleta si no es disciplinado. ¿Por qué las personas no quieren comprometerse con el trabajo del reino en la iglesia? Porque eso requiere disciplina y ellos no quieren esa disciplina. ¿Sí? Ellos quieren la bendición, pero ellos no quieren tener compromiso, porque eso les quita. Si la vecina cumplió años, ir a celebrar con la vecina y se le salió otro viajecito por aquí y se fue por el otro lado, entonces no hay disciplina. La visión ahí muere. ¿Sí? Entonces, segundo principio es, el éxito del ministerio es hacer discípulos. Si usted le pregunta, ¿a qué lo mandó Dios, pastor? A hacer discípulos. Y si a usted le pregunta, ¿a qué lo mandó Dios a usted? A hacer discípulos. ¿Lo mandó a hacer templos? ¿Lo mandó a hacer cultos? La finalidad de los cultos es hacer discípulos, no son los cultos en sí. Sino hacer discípulos. Si yo estoy haciendo un discípulo, significa de que estoy teniendo éxito para el Señor. De nada sirve que nosotros seamos buenos predicadores, buenos en lo que hagamos, si no hacemos discípulos, si no hay un discípulo, alguien que está aprendiendo, no estamos haciendo nada. Eso es como un buen equipo de fútbol o un buen jugador. Es bueno con el balón y hace malabares y se lo lleva a todos, pero nunca metió un gol. ¿Ah? Ese equipo tiene los mejores jugadores, pero nunca gana un campeonato. Nunca gana un partido. Sin embargo, tienen plata, ¿verdad? Sin embargo, cuando ellos juegan, llenan el estadio de juegos pintorescos, de aquella fanfarria que eso enloquece y es lindo irlo a ver. Y el único problema es que nunca meten un gol. No ganan. Sí, no ganan. Sí. Entonces, el gol mire, el arca del partido. sí, para el diablo no le importa cuánto los hermanos lloren, celebren, griten, y un grito para que se caigan los muros. Y hasta ronco sale uno reventado de aquí, ¿verdad? Y con las manos coloradas y con dolor en las, porque lo hicieron hasta brincar. ¡Qué cultazo, va! Sí, pero ¿y metió algún gol? No. O sea, no nada. Se encontrará que la gente, pero mire, busca a Dios, no, si yo soy cristiano. Ah, ¿en serio? Yo voy a una iglesia famosa que está aquí por aquí. Ay, sé que no ha oído de él. Ay, si usted oye a ese pastor. Yo lo invito a que vaya. Yo ahí me congrego. No, según Jesús, usted no está haciendo nada. Usted no tiene éxito.
Porque el éxito está en hacer un discípulo. Amén. Es en enfocarme en alguien y discipulárselo al Señor. Enseñarle a Él lo que yo he aprendido. Pero enseñarle a Él. Orar por Él. Estar pendiente de Él. Como decía Juan a su amado Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si vemos al apóstol Pablo, un excelente consolidador, como fue nuestro Señor Jesucristo. En todas las cartas Pablo comienza declarando su oración por sus receptores, acordándome delante del Señor de ustedes, pidiéndole al Señor por ustedes que sean llenos de toda gracia, sabiduría, espíritu de inteligencia, y pidiéndole al Señor y gozándome de los resultados que ustedes están obteniendo. Pero Dios me es testigo que no dejo de orar de día y de noche por ustedes. ¿Qué leían todos sus receptores? El amor de Pablo sobre ellos. Uno no puede decir que ama aquello por quien no ora. Es que yo te amo y quiero que seas salvo. ¿Está orando? No, es que no me quiero. No. Dejémonos de florcitas y todo eso. ¿Sí? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir por una persona? Dios en la Biblia, Dios registra hasta milagros por ir por una persona. Estaba Felipe predicando en una campaña y aparece el Espíritu Santo, lo transportó para que fuera a predicarle a un etíope. Apareció Felipe allá de estar en una gran campaña evangelística, porque había alguien que necesitaba. Iba leyendo Isaías y necesitaba a alguien que le enseñara, alguien capaz. Mire todo lo que hace el Señor. Entonces su enfoque son las personas. El éxito ministerial es el hacer discípulos. Y ese mandato. Oh Señor, yo prediqué tu palabra. ¿Estudiaste? Sí, Señor, yo me leí la Biblia 2 veces por año. Yo me gradué del colegio, de la universidad teológica, saqué un doctorado. Qué raro. Y es que tu Biblia no tenía Mateo 28, del 16 en adelante. No lo tenía. Porque el mensaje más central, más directo, y su última declaración fue ir y hacer discípulos. No dijo el Señor, vayan y hagan enchiladas para que construyan templos. Usted va a encontrar, bueno, allá en mi tierra, un montón de, cómpreme montucas para beneficio de la iglesia. Estamos construyendo el templo a... O sea, las congregaciones cargadas financieramente por causa de la construcción de un templo. Pacta con el Señor, pacta con Dios. ¿Cuánto dan 1000? ¿Cuánto dan esto? Porque hay que hacer la casa del Señor bonita, hermanos. ¡Oh, hermanos! ¿Sí? Y los hermanos, por quedar bien con el Señor, pero no van al discipulado, no van al entrenamiento, no están pensando en nadie más, solo en que por causa de esos 1000 pesos Dios los va a bendecir. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántos años tiene ese ministerio? 30. Estamos celebrando el 30º ministerio. Ya, sí, ya que estaba engañado por 30 años.
Yo no sé, ¿Ah? ¿Sí? Y dicen los pastores, yo cuando empecé con la hermana Chanit. Y sí, pero y usted, mire, Tobeto, si yo me muero ahora, este edificio lo pueden vender en 3 millones. Para que vayan al invierno con todo. Ay, Dios mío, todo por no leer bien. Sí, pues yo lo que estoy leyendo es la Biblia, lo que dice lo mismo. Vaya y haga, dice, mira, desde que yo aprendí esto lo tengo aquí y nadie me lo saca. Entonces, amado, vea, pensemos que nuestro ministerio es pensar en la gente. ¿Qué pasa si yo no voy? ¿Qué pasa si yo no hablo? ¿Qué pasa si yo no oro por esa persona? ¿Qué va a pasar con esa persona si yo no oro por ella? ¿Qué va a pasar si yo no lo visito? Si yo no me intereso, ¿qué va a pasar con esa persona? Sí, yo puedo aparecer allá en el culto, ¿verdad? Qué bonito es verlo bien, ¿verdad? Todo muy bien, bien Catrín, Bien calidad. Bien. ¿sí? ¿Sí? A un espectáculo, ¿sí? Pero es un compromiso con el programa, ¿sí? Hay que llegar bien con el jefe, con el pastor, porque él es Que no lo pongan que nos así. está viendo. realmente amor por las personas. Yo estuve en el ministerio, no estuve en el ministerio, sino que fui a ese ministerio. Viajé a otro país para ir. Y era la primera vez que yo iba. Y estaba con uno de mis discípulos y eran las 10 de la noche y estábamos tirados en la acera de la iglesia porque pues, no sabíamos dónde íbamos a ir a dormir. Y salieron 2 personas de la iglesia. Y cuando nos vieron con las maletas dijeron, hey, ¿ustedes qué? No, no sabemos. Venimos al seminario, pero no. Ah, ¿en serio? Bueno, permítanos. Y nos cargaron las maletas, nos llevaron a un hotel, nos pagaron la habitación y nos dieron el número de un taxista para que lo llamáramos el siguiente día. El siguiente día lo encontramos en el culto. Me di cuenta que uno de ellos era médico y el otro era arquitecto. Un médico y un arquitecto nos cargaron las maletas, nos montaron en sus carros, hicieron todo eso por nosotros. ¿Cómo una persona de ese nivel profesional no se queda ahí arriba llevado, sino que es capaz de bajarse y servir? Bueno, sí. Y encontré en los parqueos de esa iglesia a doctores aparcando carros bajo el sol, dando dirección. La maestra mentores también, ¿verdad? Es parte de los donde parten los autos. Entonces, ¿qué ve Jesús? Ve nuestra motivación del por qué queremos hacer las cosas. ¿Por qué queremos hacerlo? Pues, si no estamos haciendo un discípulo, no estamos teniendo éxito. Pero la finalidad es hacer discípulos. ¿Quién lo dice? ¿El pastor o lo dice Jesús en su palabra? Lo dice, sí. Pero, ¿lo tengo que hacer, sí o no? Hay algo en la Biblia en que leyó en Mateo 28, 16. El primer 16, ¿lo puede volver a leer, por favor? Mateo 28. 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ok, hasta ahí. Le vieron, le adoraron, pero algunos, Dudaron. y Jesús se dio cuenta de que habían dudas, pero no se puso a resolver sus dudas, sino que les dio instrucción. Hay veces que uno puede tener dudas. Tener dudas no es lo malo, sino cuando las dudas me detienen a querer hacer las cosas que tengo que hacer por la obediencia. Los mismos discípulos fueron los que dudaron. Los mismos discípulos. No dice quiénes fueron, ¿verdad? Pero sí dice, pero algunos, Dudaban. ¿será que yo seré capaz de hacer esto? ¿Será que yo podré fundarle al Señor un ministerio? ¿Será que yo podré pararme a predicar? ¿Será que yo podré tener un grupo a mi cargo, a mi favor? Entonces, lo primero, ¿verdad? Recordemos que ¿dónde es, hermano? Smart View. Smart View. Recordemos que lo primero es que Jesús se dio cuenta que solo no iba a poder. Necesitaba obreros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el modelo siempre ha estado allí en la vida. Y el enemigo busca la forma de que nos distraigamos, ¿sí? Porque y que perdamos el enfoque, que nos distraigamos con un montón de actividades. Las actividades no son malas, ni debemos quitarlas, pero las actividades deben de tener una finalidad. ¿Qué busco al querer hacer esto? ¿Detrás de qué voy? ¿Sí? Detrás de qué voy al querer hacer esto que quiero hacer. Entonces, principios importantes. Las personas. Segundo, hacer discípulos. Y lo tercero que quiero mostrarles, un cuadro comparativo entre lo que es la diferencia entre un evangelista y un discipulador. Entre una persona que discipula y una persona que hace discípulos. Prestemos atención acá, se lo voy a enviar ahí al grupo. La primera columna tiene el número de años, la segunda columna tiene el evangelista y la tercera columna tiene al discipulador. ¿Por qué a veces nosotros preferimos ganar almas en vez de hacer discípulos? Una, por la presión económica, porque el pastor quiere asegurarse de que la iglesia sea capaz de sustentarlo económicamente y de pagar todo el programa, todo. Y por eso, corre, íbamos para allá, íbamos para campaña, para acá, estamos en campaña porque hay alma que salvar y predico el evangelio porque hay alma que salvar. Sí, pero no está discipulando, no, él no quiere eso, porque el discipulador aparentemente por algo como que no está teniendo éxito. Entonces miremos el cuadro comparativo. Primera columna, número de años. Segunda columna, evangelista y el discipulador. La tercera columna. El primer año, un evangelista se gana una persona diaria, tiene 365 personas, ¿sí? El discipulador, él y uno más. 2. O sea, el primer año, el discipulador solo tiene una persona más, solo son él y su discípulo. 2. Pero el evangelista tiene un templo lleno con 365. ¿Cuál de los dos tiene éxito? ¿A cuál de los dos llamó Dios? Bueno, nos llamó a los dos, pero ¿quién tiene más éxito ahí? Discipulador. Sigamos sumando entonces. A los 2 años, el evangelista tiene 730. Y el discipulador, él mandó a su discípulo a hacer otro. Entonces, él y su discípulo, 2, ¿verdad? Más otros 2 es 4. Tiene 4. Tercer año, el evangelista tiene 1095, porque no deja de ganarse uno diario.
El discipulador tiene 8. Todavía ese ministerio del discipulador no tiene éxito, ¿verdad? 5 años, el evangelista tiene 1825 miembros. Dios santo, ese hombre anda en una Cadillac. Pero el evangelista, el discipulador tiene apenas 32 personas. A los 10 años, para no hacerle largo, el evangelista tiene 3.650 miembros. Hace 3 cultos. El discipulador tiene 1.024 discípulos. A los 11 años, el evangelista tiene 4.015. El discipulador tiene 2.049. A los 12 años, el evangelista tiene 4.380. El discipulador tiene 4.096. Mire cómo lo alcanzó. 12 años. Mire cómo lo alcanzó. Ahora viene y le pasa. A los 13 años, el evangelista tiene 4.745 y el discipulador tiene 8.192. A los 15 años, el evangelista tiene 5.475, el discipulador tiene 32.768. Cada uno ganando. ¿No una creen nada ese más. cuadro? Saque su calculadora. ¿Cómo lo multiplicamos? Multiplíquelo así como está ahí. 15 años. Creo, madre. No, sí. Nada más No. que yo de matemáticas No, pues y sí, con ahí está la el cuadro. calculadora. Ahí está el cuadro para que usted vea. Entonces, ¿en base a qué trabajamos? ¿Se acuerda lo que dije en la clase pasada? Si usted quiere una cosecha rápido, siembre trigo. Si usted quiere una cosecha de 10 años, siembre árboles. Si usted quiere una cosecha para toda la vida, siembre en las personas. 20 años, más de 1 millón. Y eso ganando uno cada uno. Uno Ujú. cada uno. Pues sí, una iglesia que dice, aquí somos 300 miembros. Si esos 300 miembros se ganaran uno, el siguiente domingo fueran 600. Pero esa iglesia tiene 5 años con 300. Y tiene mismo 300 porque se van 100 y vuelven otros 100. Se van 50, vienen 70, se van 80. Aquí todos los días aceptan, sí, pero nadie consolida, ni discipula, ni enseña, ni regaña, ni corrige, ni disciplina, ni nada. Mira la hermana ya lo está contando. 12 ya. Éramos 24, ¿verdad? Sí, la mayoría de las iglesias es lo que se ve. ¿Sí? Gente que entra, gente que se va, entra y se va. Sin pastor. Ujú. Entonces, principios fundamentales del por qué se hace. ¿Por qué? Debo de aprender a ganar al perdido y cuidar al ganado. Ganar al perdido, cuidar al ganado. ¿Por qué nosotros no hemos acelerado ahorita en el ministerio? Porque si no, yo me gano 100 personas, no las puedo cuidar. No las puedo cuidar. Tengo una familia que atender, tengo que trabajar. Y no voy a hacer mal el ministerio, mejor no lo hago. Empezar de cero. ¿Sí? Debo empezar por dónde? Haciendo los discípulos. Si hago solo uno, bueno, está bien, yo voy a empezar con 1, con 2. Pero discípulo, ¿eh? Pero como dijo el hermano, si tengo 12, ¿ah? Pero ahorita estamos persiguiendo algo, estableciendo un por qué se hacen las cosas, por qué deben hacerse las cosas. Se va a encontrar iglesias de 30 años. ¿Con qué? Con 500 personas. Y dicen que tienen 30.
¿cómo diría la celebración de 30 años? ¿Cómo se diría? 30º, 20º, ¿cómo? Sí. Y es más 5º. Todo este tiempo Dios ha sido fiel, hermano. Sí. Yo cuando recibí el llamado, El llamado a estar sentado. y yo, hermano, todo este yo me he retirado sufriendo, hermano. Corneada de las ovejas, pues nunca le dimos los cachos. Uno tiene que hacer los discípulos de lo que le va a rodear, ¿sí? Uno debe hacer los discípulos que lo van a rodear. Y decir, no, pues este es mi núcleo cercano, ¿sí? Jesús andaba con sus 12, donde él andaba. Cuando Jesús dijo, hey, alguien me tocó, dijo Pedro, si la multitud nos aprieta, porque ellos iban ahí cuidando a su maestro. ¿Sí? Aunque ahí andaba Judas también, pero bueno, aparte de eso. Pero Siempre tiene que pastores haber un dicen, Judas en todo "Ah, lado. y viera yo cuánto les serví a esa familia, hermano". Sí, pero nunca les enseñó, nunca los discipuló, nunca los ministró, nunca los llamó a sacarles todo lo malo y a corregirlos, a entrenarlos, nunca. Por eso si se le metió el diablo a Judas, ¿qué se puede esperar de uno que nunca ha sacado un discipulado? ¿Sí? Pero que ha pasado metido en la casa del pastor. Y el pastor lo deja entrar porque le dijo, pastor, fíjese que yo quiero dar un diezmo. ¿Y de cuánto es? Pues se lo quiero entregar a usted personalmente. Hermano, santo, es un bendito de Jehová. ¿Sí? Eso pasa. Yo no estoy criticando a nadie, eso pasa. El engaño de algunos ministros que hacen eso, ¿no? Ganó más con un verdadero discípulo que con un empresario. Y ya ven los que tienen 10 años de estar ahí y ven al pastor con el recién llegado, pero es empresario, comiendo en la casa. No, amados. No es así. Primero hacer. Mire cómo Jesús fue categóricamente directo. Todo aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. O sea, no me siga. ¿Sí? Autoexclúyase usted solito. Autodeportes. ¿Sí? Autodepórtese y vaya a pida los $1000. Ve así. ¿Qué lógica le falta a eso? Todo aquel que no renuncie a todo lo que posee por causa no puede ser mi discípulo. Todo el que no toma la cruz y viene no puede. O sea, Jesús diciéndole a la gente, tú no puedes ser mi discípulo. Tú no puedes ser mi discípulo. Porque para ser mi discípulo tienes que. ¿Ve? Entonces, miren, no estamos perdiendo tiempo, ¿sí? No. ¿Cuánto vamos a tener en el 2000 qué estamos? En el 2040. Híjole, si llego. Algunos dudaban, dice la Biblia. Ajá, por eso lo digo. Ajá, pero llegaron. Miren, ¿cuántos? ¿Cómo dice la escritura? Y la iglesia crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. No dice y el número de las ovejas se multiplicaba. El número de los discípulos y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Búsqueme esa cita ahí en Hechos 6:7. 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Nueva También traducción muchos de los viviente. sacerdotes obedecían a la fe. Hoy Ahí los está. mismos sacerdotes. y crecía la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, crecía. O sea, más expositores,
y el número de los discípulos se multiplicaba. Mire que no se sumaba, sino que se multiplicaba. ¿Por qué? Porque ellos se reunían solo una vez a la semana, pero iban a un entrenamiento y salían de ahí, ¿sabe qué? A predicar a las casas. Y todos los días y por las casas, ¿sí? Hacían oraciones y oraban juntos y comían juntos y cantaban juntos y tenían todas las cosas en común, y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces preguntémonos, ¿habrá alguien a quien pueda ayudar, servir, pensar en ellos? Estamos trabajando acá en darle respuesta a muchos que están clamando por Dios. ¿Sí? Yo no podría ir quizás a algunas casas, no podría ir a todas, no podría, sí, no podría, pero si todos vamos, Dios puede llegar a todos y bendecir. Y entendamos esto, ¿no? Yo sé que todos ustedes tienen un recorrido en el Señor y han estado quizás en diferentes organizaciones ministeriales y saben de cómo se han hecho las cosas ahí, pero el por qué se deben hacer las cosas es diferente. Y aquí no es que cambiamos el enfoque, sino que empezamos por el comienzo, ¿sí? Por el principio. Hay veces hay que desaprender para aprender. ¿Sí? Hay mucho pastor quejándose del ministerio, frustrado con el ministerio, porque él siente aquella gran carga de toda la iglesia. Sí, porque solo está predicando, no está discipulando. Y la base del ministerio está en el hacer discípulos.